Mi nombre es Duan Sneidra Arboleda Moreno, soy estudiante del ITM en la tecnología de análisis de costos y presupuestos. Para el cumplimiento del reto de esa semana 4, yo elegí el artículo llamado ¿Cómo las empresas combaten el riesgo climático extremo mediante inversiones transregionales para escapar de la furia de la naturaleza? Bueno, este documento básicamente nos habla o nos trata sobre cómo esos riesgos climáticos extremos influyen en las decisiones de inversiones interregional de diferentes empresas. Eh, Hay un estudio realizado que utiliza datos meteorológicos de dos diferentes empresas. Una es la empresa estadounidense NOAA, que es una Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Y la otra es una empresa china de acciones A, que utilizaron esos datos desde el 2012 hasta el 2022 para analizar este fenómeno. Eh, Estamos frente a un riesgo climático, entonces sabemos que este riesgo climático se ha convertido en un desafío global crítico, con desastres relacionados con el clima que han causado o han infligido pérdidas económicas sin precedentes. Esas pérdidas superan los 3.64 billones de dólares en las últimas 5 décadas. Se destaca la naturaleza compuesta de los eventos climáticos extremos, donde múltiples peligros climáticos interactúan sinérgicamente para generar impactos mayores. Eh, Esos eventos compuestos plantean graves amenazas severas para las operaciones empresariales y la sostenibilidad. Si bien una cantidad cada vez mayor de literatura ha documentado los impactos directos de los fenómenos climáticos extremos en las operaciones corporativas y los sistemas de infraestructura. Entonces, ¿en qué va enfocada esta investigación? Eh, para abordar esta brecha de investigación nos basamos eh, en teorías complementarias, la teoría de la perspectiva y la teoría de las opciones reales. Entonces, la teoría de la perspectiva nos sugiere que los tomadores de decisiones exhiben comportamientos distintos o presenten diferentes comportamientos de aversión al riesgo cuando enfrentan pérdidas potenciales. Examinamos cómo los gerentes responden a los riesgos climáticos extremos a través de la diversificación geográfica. Entonces, se plantean tres preguntas claves sobre el impacto de los riesgos climáticos extremos en las decisiones de inversiones interregional de las empresas. Complementando esta perspectiva, la teoría de opciones reales conceptualiza la inversión transregional como una opción compuesta que brinda simultáneamente un valor de cobertura de riesgos, flexibilidad operativa y oportunidades de crecimiento. Eh, ¿Cuáles son? Bueno, perdón por la pausita, pero es que estaba tomando un poquito de agua. Entonces íbamos en que se plantean tres preguntas claves. ¿Cuáles son esas tres preguntas claves? Entonces, la primera es, ¿cómo influyen los riesgos climáticos extremos en las decisiones de inversión corporativa transregional? La segunda pregunta es, ¿qué papel desempeñan las restricciones financieras y la propiedad institucional en la moderación de esta relación? Y tercera y última, es a través de qué mecanismos potenciales los riesgos climáticos extremos afectan el comportamiento de inversión corporativa.
Entonces, si nos basamos en esos datos meteorológicos completos que nos brinda la NOAA y en los patrones de inversiones corporativas de las empresas chinas que nos dieron estos datos utilizados entre el 2012 y el 2022, podemos hacer varias opiniones o varias contribuciones. En primer lugar, desarrollamos un marco teórico integrado que explica cómo el comportamiento de inversión impulsado por el riesgo climático eh, se ha compuesto por dichas teorías. En segundo lugar, podemos identificar esos factores moderadores claves que influyen en la capacidad de las empresas para ejecutar estrategias de adaptación al clima. En tercer lugar, descubrimos unos canales de transmisión o guía a través de la calidad de la divulgación de información ambiental y la optimización de la cadena industrial. Entonces, una vez tenido esos hallazgos o esos datos, bueno, una vez tenido estos datos o esos hallazgos, dicha información es crucial para mejorar la resiliencia climática corporativa y también nos ayuda a promover el desarrollo regional sostenible en una era de creciente incertidumbre climática. Entonces, ¿cómo se diseñó esta investigación? Esta investigación se diseñó por dos puntos importantes. El primero es las variables claves. Entonces, en esas variables claves se usaron eh, el índice de riesgo climático extremo como variable explicativa principal. Al mismo tiempo, se basó en la teoría de la perspectiva y la teoría de las opciones reales, que sugieren que las empresas realicen aportes o inversiones con aversión al riesgo cuando se enfrentan a incertidumbres climáticas o a estos cambios. Eh, bueno, y tenemos la parte de datos y modelos que se analizan esos datos meteorológicos y patrones de inversiones de empresas chinas que nos brindaron esos datos desde el 2012 hasta el 2022. Eh, Aquí se analizó aproximadamente 216.474 observaciones de esas dichas empresas. Eh, bueno, una vez analizado pues estos datos y obtenido el diseño de la investigación, eso nos arroja unos resultados. Encontramos tres tipos de resultados en dicho artículo, que son hallazgos básicos, que es donde se encuentra que el riesgo climático extremo promueve la inversión interregional, respaldando la hipótesis de que las empresas adoptan comportamientos proactivos de cobertura de riesgos. Tenemos la otra que es prueba de robustez. Aquí, en la prueba de robustez se emplean métodos de emparejamiento por puntuación de propensión y variables instrumentales para validar los resultados. En esta prueba se utilizan pues múltiples enfoques para garantizar la solidez de nuestros hallazgos. En primer lugar, abordamos el posible sesgo de selección de la muestra mediante el emparejamiento por puntaje de propensión, que se denota por las siglas PSM. Esto con las empresas que muestran una dirección igual a 1
que se, que se determina en los hallazgos básicos, como un grupo de tratamiento y las demás como un grupo de control. Ahora tenemos lo que es el análisis de heterogeneidad. En este resultado, lo que se analiza o lo que se examina son esos efectos moderadores de características empresariales. Exploramos los efectos moderados de las características de esas empresas a través pues, de un análisis de submuestras, donde dichas empresas por encima de la mediana se clasifican como con altas restricciones financieras. Eh, Mostrando que estas restricciones afectan negativamente la capacidad de respuestas ante riesgos climáticos. Eh, Ahora tenemos una discusión adicional. Eh, Además, investigamos los posibles canales de transmisión a través de la divulgación de información ambiental y la concentración de la cadena industrial. Eh, Construimos un índice de divulgación ambiental, esto denominado o denotado por las siglas EDM, EDI. Y también calculamos una medida de concentración de la cadena industrial utilizando el índice de Herfindahl basado en datos de transacciones con socios de upstream y downstream. Se observan dos canales significativos que mejoran la gestión de riesgos y promueven la inversión interregional. Entonces, para concluir, eh, con base a los hallazgos anteriores, a través de la perspectiva de la teoría de las perspectivas y la teoría de las opciones reales, que son dos, que ya los mencioné antes, concluimos que los riesgos climáticos extremos promueven significativamente el comportamiento de inversión transregional de las empresas. Una parte o una conclusión que sigue siendo sólida en múltiples pruebas, incluyendo el emparejamiento de PSM, variables instrumentales y experimentos causinaturales. Entonces, se propone recomendaciones de políticas para mejorar la capacidad de propuestas empresarial ante riesgos climáticos. Esto incluyendo mecanismos de alerta temprana y productos financieros adaptados. Eh, bueno, eso fue todo lo que encontré del artículo interesante. La verdad, pues me pareció eh, un artículo muy bueno a la hora de leer. Nos da a entender sobre, bueno, les venía diciendo que este documento pues es muy importante a la hora de leer. Nos enseña cómo las empresas responden a los riesgos climáticos extremos. También nos eh, da el conocimiento de las restricciones financieras que limitan la capacidad de las empresas para adaptarse al riesgo climático, perdón. Y la divulgación de información ambiental y la optimización de la cadena industrial, que son esos mecanismos importantes a través de los cuales los riesgos climáticos extremos influyen en el comportamiento de inversión de las empresas. Entonces, para terminar, como dije anteriormente, este documento nos ofrece una información importante y valiosa sobre las estrategias de adaptación de las empresas ante los riesgos climáticos extremos, sobre los factores que influyen en esas estrategias y esas posibles intervenciones políticas para mejorar la resiliencia climática.